para comenzar pidiendo al Señor que bendiga lo que vamos a leer de tal manera que pueda ser fructífero, útil para cada uno de nosotros. Así que donde está, cierre sus ojos, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús ponemos en tus manos esta tu palabra, a fin de que al compartirla en esta mañana pueda servirnos, pueda ser útil, pueda edificarnos y pueda responder o explicar aquellas preguntas, aquellos interrogantes que tenemos en estos días. Nuevamente, gracias por tu palabra, gracias por tu compañía, tu cuidado. Bendice la iglesia, no solo la congregación en la que estamos, sino tu iglesia toda, en cualquier lugar del mundo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en esta mañana tenía deseo de compartir un texto. Se encuentra en el capítulo 51 del libro del profeta Isaías, así que le invito a que lo busque y vamos a leer allí 2 versículos, aunque luego vamos a hacer mención de expresiones del Señor hasta el versículo 7, pero principalmente quisiera que leyéramos estos 2 textos. Son conocidos, posiblemente no de los más conocidos, pero leemos. Oídme, dice el profeta Isaías, o dice el Señor a través del profeta Isaías, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, y lo bendije, y lo multipliqué. Por ahora leemos solo ese versículo, estos 2 versículos, y conviene que nos situemos, aunque sea superficialmente, brevemente, en la época en la que al profeta Isaías le toca cumplir su ministerio. Nunca el ministerio de ningún hombre a lo largo de la Biblia, a lo largo de la historia bíblica, ha resultado sencillo, porque precisamente su tarea consistió en ser un dique de contención para lo que era pecaminoso, para lo que era inconveniente, y a su vez resultó ser, y debía ser, un pilar para sostener la verdad, un referente de la verdad. Por eso tan importante como decir y hacer, se requirió siempre de los hombres y mujeres de Dios que fueran. Era tan importante ser como decir o hacer. Isaías cumplió cabalmente estos requisitos. A él le tocó ministrar durante varias décadas, desde los días del rey Usías, pasando por los de Jotam, Acaz, Ezequías y Manasés. Según la tradición, Manasés, uno de los peores reyes de Judá, lo hizo ejecutar y según la tradición, como seguramente saben, fue aserrado por el medio. Reitero, esto muestra claramente que no ha sido fácil a lo largo de la historia cumplir esa función, ese rol. Pero en ese periodo en el que al profeta Isaías le toca ministrar, en esa etapa, pocos sabían, sí el profeta, y sí los profetas que le antecedieron, y sí la gente santa de la época, aquellos a quienes la Escritura denomina el remanente fiel, sí sabían que el fin se acercaba. En realidad, desde la muerte de Isaías hasta
el primer ataque de Babilonia contra Judá, faltaban poco más de 80 o 90 años. Es decir, estaban en la etapa final de ese tobogán de paganismo, pecado, inmoralidad, abandono de Dios, idolatría, en la que Judá había caído. En ese periodo, cuando faltaba tan poco tiempo, Isaías levanta la voz. Es llamado poco después de la muerte del rey Usías. Y a partir de allí no deja de hacer oír su voz. Habla, proclama, anuncia. Y como suele ocurrir, lo que dice cae en saco roto hasta que llega el fin. Cuando llega el fin, él ya no está. Gran parte de su profecía está dirigida al juicio, está señalando el juicio, pero también, simultáneamente, habla de consuelo, simultáneamente habla de esperanza, señala la dureza del juicio que viene, pero señala la grandeza de la misericordia de Dios, anuncia la severidad, advertencias con mucha severidad, pero a su vez se pronuncia, a veces en los mismos capítulos, se pronuncia una voz de esperanza, de consuelo, una mirada hacia el futuro que habla de la recuperación de la comunión con Dios y del cumplimiento de las esperanzas que estaban puestas por un grupo de gente siempre minoritario, pero siempre veraz. Siempre grupos pequeños, por eso la expresión remanente fiel, pero a su vez sólidos, verdaderos, firmes, inclaudicables. Cuando ocurren estas palabras que se registran en el capítulo 51, hacen dirigir la mirada hacia los días de Abraham. Y lo dice expresamente, pero no se dirige a todos. Cuando habla de Abraham se dirige a un grupo de gente, ese grupo de gente que es tan pequeño, pero tan sólido. Y aún siéndolo, sin embargo, pasa por periodos de desolación o de dudas, de temores. A veces se sienten desconsolados, a veces se sienten abandonados. A ese grupo de corazones limpios, íntegros, que no han claudicado ante la idolatría, ante los consejos del mundo, ante la inspiración de la sociedad que les rodea, a ese grupo le dice: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Es decir, las palabras de Dios a través de Isaías ya no están dirigidas al grueso de la población judía. Nominalmente el pueblo de Dios, pero nominalmente, como a veces ocurre, o como podemos ver en nuestros días, nominalmente una iglesia cristiana, pero dentro de la cual conviven posturas, opiniones, actos, doctrinas, prácticas completamente ajenas. Entonces, en los días de Isaías, Dios se dirige a este pequeño grupo. Y ese pequeño grupo está caracterizado por dos cosas: siguen la justicia y buscan al Señor. No se autodenominan judíos solamente, son gente que busca la justicia y gente que sigue al Señor. Hoy los caracterizaríamos no porque se llamen evangélicos, porque en realidad llamarse evangélicos o alpinistas o tocadores de guitarra o lo que fuere, no es muy importante, no es relevante. Lo relevante es una actitud persistente en estas dos actividades: seguir la justicia, habla de santidad, y buscar a Dios significa y habla de comunión. Sin esto, lo que se llama cristianismo está vacío de significado, vacío de verdad, vacío de esencia, vacío de espíritu de Dios. Lo mismo ocurría en los días de Isaías. Así que
Dios a través del profeta manda un mensaje a ese pequeño grupo, a los que siguen la justicia y a los que buscan al Señor. Ese grupo está formado por hombres, mujeres, por jóvenes, que se destacan por diferenciarse, no por ser parte del montón, se destacan porque son diferentes. Su hablar, su manera de pensar, su manera de vestir, su manera de conducirse, sus elecciones, antes de hacerse visibles, han buscado la voluntad del Señor y han pretendido, han deseado seguir la justicia. A ese grupo se dirige el Señor a través de Isaías, y al verlos descorazonados, al verlos decepcionados, a veces faltos de fuerzas, a veces desganados, Livingstone, aquel gran misionero, aquel gran investigador, aquel gran explorador inglés, en los últimos días de su vida en África, deja escrito en su memoria y dice: ya no tengo fuerza ni siquiera para orar. A ese tipo de gente se dirige Isaías, o se dirige Dios por medio de Isaías. Y para llamarles a la reflexión, para hacerles pensar, les propone dos claras orientaciones. Lo primero que les dice es: miren a la piedra de donde fueron cortados. Y lo segundo que les dice: y al hueco de la cantera de donde fueron arrancados. Luego, retomando este juego de ideas, les dice: miren a Abraham, vuestro padre, y a Sara, vuestra madre, o la que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Lo que les está diciendo es que no se preocupen por ser un grupo minoritario. Lo que les está diciendo a través del profeta Isaías es: no se alteren porque no encuentren muchos que piensen y vean como ustedes. Lo que les está diciendo es: no importa que cerca tuyo, tu madre, tu padre, quienes están próximos, vivan de cualquier manera. Les está diciendo una cosa diferente. Primero, mirá la piedra de la cual te corté. Es decir, ya no sos parte, eso está diciendo, ya no son parte de ese bloque del cual un día fueron parte. Y siguiendo con esa idea, la amplía. Ya no es la piedra de la que fueron cortados, ahora es la cantera, es decir, esa multitud de piedras, de gigantescas rocas, de la que formaba parte la piedra de la que ellos fueron arrancados. Mirad el hueco de la cantera donde fuiste arrancado. Es decir, ya no son lo que eran, ya no forman parte de donde estaban. Hoy son otra cosa. Y esto es lo que tenemos que terminar de comprender en nuestros días. Cuando miramos la piedra de la que fuimos cortados, una vida sin sentido, vacía, con aspiraciones tan terrenales que tenían su principio y fin en lo que sucede en este mundo. No había otra esperanza que tratar de vivir lo mejor que se pudiera, porque total, al final no quedaba nada, y total, el final de todos modos iba a llegar. Entonces mejor vivamos lo mejor que se pueda, como se pueda, haciendo lo que querramos. Esa era la esencia, el sentir de lo que figuradamente Dios le dice a Isaías: hacerles mirar la piedra de la que fueron cortados. Y luego la cantera era formada por una multitud de gigantescas rocas, pero todas del mismo tipo. Y mirá el hueco que dejaste cuando fuiste sacado. Es decir, hay un testimonio nuestro
en esa cantera de la que fuimos arrancados, ha quedado vacío, ha quedado hueco. No podemos, no debemos tratar de recuperar o de volver a ocupar ese lugar. Una vez que fuimos arrancados, ya no es posible reinstalarse allí. Esto dice Dios en los días de Isaías a un pueblo, reitero, entristecido, agobiado, víctima de injusticias, víctima de desprecios, porque siempre el justo es despreciado por el injusto, el santo es burlado por el pecador, es menospreciado. Ocurrió toda la vida y también hoy, en nuestros días, ocurre. Cuando Isaías dice esto, el imperio asirio se va expandiendo. Poco a poco, Babilonia va extendiendo sus límites y va acercándose gradualmente al sur, a Judá, a Egipto. Pero si esto ocurre, y se ve en la política exterior expansionista, hoy le llamarían imperialista, internamente en Judá se viven situaciones de anomia, de rechazo a la palabra del Señor, rechazo a la sujeción a la ley de Dios. Los reyes, la casta dirigente, imita prácticas y políticas de las naciones vecinas. No todos, pero es tan grande el peso de los que hacen esto que cuando aparece un rey bueno, Josías, Ezequiel, no alcanzan a equilibrar la balanza. Hay avaricia, como en nuestros días, avaricia. Hay violencia, hay abuso de poder, hay injusticia, hay opresión. Mientras esto ocurre, o ocurría, la dirigencia espiritual, el sacerdocio, hace silencio. En general, hace silencio. Sea por conveniencia, sea por temor, o sea por ambas condiciones, hace silencio. En lugar de enfrentar el pecado, en lugar de enfrentar al pueblo con el pecado, la descendencia de Abraham, en lugar de enfrentar la monarquía, la descendencia de David, hacen silencio, callan. Isaías y los que le precedieron saben que se van acercando al fin. Y reitero, ese inquebrantable remanente fiel sufre el conocimiento de ese fin. Así que el consuelo de Dios aparece. Los profetas nunca hablaron solo de juicio, aunque pareciera que las palabras de juicio son las que sobresalen, son las que se destacan. Pero Dios siempre tuvo una expresión para ese pequeño grupo de hombres y mujeres fieles. Por eso es que a los cansados, a los agobiados, a los que hoy ven que pareciera todo va para atrás, a los que a veces pueden llegar a pensar que ya no hay esperanza, entonces aparecen estas palabras. Escúchenme los que siguen la justicia, los que buscan al Señor. Miren la piedra de donde fueron cortados. Miren dónde estaban en el pasado. Miren la cantera, tal vez la amplitud del marco familiar del que fueron arrancados. Miren el hueco que dejaron. Y miren a los que le antecedieron. En los días del pueblo judío, la mirada estaba puesto y era orientada hacia Abraham, el padre de la fe, el padre del pueblo israelita. A lo mejor en las familias haya un Abraham al que se deba mirar. Antes de hablar, como a veces tan negativamente se habla, antes de hablar de manera tan desaprensiva como a veces se habla, es posible que en las familias, en muchas al menos, haya un Abraham
es decir, un pariente lejano, distante, que un día encontró al Señor y que a través de él, a lo mejor no descendió un torrente violento que arrasó con todo lo que fuera pecado e idolatría e instaló la verdad, pero a lo mejor a través de él surgió un pequeño cauce, una vertiente de agua pura, a la que todo aquel que quisiera acercarse a beber podía encontrarla. Miren a Abraham. En una de esas hay gente que no tiene esto, cuya familia, cuyos antecesores no tuvieron un Abraham o la figura de alguien semejante a Abraham. Pero lo mejor puede serlo el que está escuchando. Sea como sea, al pueblo judío Dios lo llama para consolarlo. Miren a Abraham, vuestro padre, y miren a Sara, la que los dio a luz. Porque cuando no era más que uno solo, es decir, Dios no necesita multitudes, necesita uno solo. Cuando era uno solo, cuando no era más que uno, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Con estas palabras Dios está tratando de movilizar el corazón de los desalentados, de los entristecidos, de los que creen que de acuerdo a lo que ven, los malos y la maldad siempre ganan, los injustos y la injusticia siempre obtienen grandes resultados, la perversión siempre paga mejor que la santidad. Miren a Abraham vuestro padre, porque cuando no era más que uno solo, primero lo llamé, después lo bendije y a continuación lo multipliqué. Si leyéramos los versículos siguientes, veríamos cosas muy interesantes que Dios dice. Dice cosas como ciertamente consolará Dios a Sión y a todas sus soledades, cambiará su desierto en paraíso. Dice, está atento a mí, pueblo mío, y escúchame, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz a los pueblos. Les señala, les advierte y les recuerda en el versículo 5, está cercana mi justicia, mi salvación ha salido y mis brazos juzgarán a los pueblos. En el versículo 6 dice, alcen a los cielos sus ojos y miren abajo la tierra. Y finaliza el texto diciendo, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no morirá. Y cierra con un versículo 7, que si esto fuera una sinfonía sería el final a toda orquesta. Escúchenme, los que conocen justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley, no teman afrenta de hombre, ni desmayen por sus ultrajes. Hay gente que se esmera tanto en hablar mal de aquellos fieles hombres y mujeres de Dios. Hay gente que tiene tanto talento para eso. Y a veces son gente que aparentan ser hermanos y en algunos casos lo son, pero andan equivocados. Andan con el paso cambiado. Y cuando tienen que asentar el pie izquierdo, asientan el derecho. No teman afrentas de hombres. No desmayen por sus ultrajes. La historia la conocemos. 80 o 90 años después se produce la invasión de Nabucodonosor y sus ejércitos. Israel, Judá y Jerusalén es asediada. Se produce una primera, llevan en una primera etapa un grupo de judíos, los prominentes, los más preparados, los más capacitados, los llevan a Babilonia. Pero 11 años después viene el final. Sedequías se levanta contra Nabucodonosor habiendo comprometido su palabra a mantenerse quieto, sujeto, y entonces sucede
lo que nadie deseaba. Jerusalén cae, es destruida, el templo es destruido y la totalidad, con la excepción de la gente más pobre, es llevada cautiva a Babilonia. Transcurren los años y nace el Mesías, muere en la cruz del Calvario, resucita y comienza una etapa en la que ese nuevo cuerpo que estuvo escondido en el pensamiento de Dios, que fue desconocido y fue por lo tanto imposible de siquiera sospechar, aparece sobre la tierra. Se llama la Iglesia de Jesucristo o el cuerpo de Jesucristo. Reemplaza en su función a Israel y lo reemplaza no con la idea de anularlo y hacerlo desaparecer, sino funcionalmente. Mientras tanto, en este mismo tiempo, hoy, Israel está escondido, esperando el momento de su manifestación, donde se cumplirán absolutamente las promesas que Dios hiciera a Abraham y a tantos a partir de él. Cuando la iglesia aparece, se expande, pero a su vez se multiplican los detractores, los enemigos, los adversarios, los opositores. Y es por esto que unos 850 años después del profeta Isaías, unos 850 años después que Isaías escribiera las palabras que leímos, dirigidas a ese pequeño grupo, Pablo, el apóstol Pablo, un apóstol en serio, no estos espantapájaros que por ahí vemos autodenominados apóstoles, no, un apóstol en serio, escogido por el Señor, llamado por el Señor y enviado por el Señor. Escribe su última carta, y su última carta la dirige a Timoteo. Sabe que su final está cerca, no sabe cuándo va a ocurrir, pero sabe que está cerca. ¿Por qué? ¿Porque es un hombre anciano? Sí, es un hombre mayor, pero sobre todo porque Dios ya puso en su corazón que está llegando a su fin su tarea. Dios no mide en términos de años, Dios mide en términos de tarea. Dios no dice, bueno, ya tiene suficiente edad, terminó, sino Dios dice de la gente fiel, ya cumplió su tarea, tiene que venir a descansar. El apóstol Pablo lo sabe. Y entonces escribe ese capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo. Un capítulo 3 que también tiene que ver con aquellos que tal vez puedan sentirse descorazonados, abandonados, solitarios y a veces cansados. A veces se produce hartazgo. Uno se harta de ver cómo se repiten las cosas, a veces en las iglesias, a veces en la familia, a veces en los cercanos. Llega el momento que uno se harta de ver, repetir lo mismo. Pero a esos, como en los días de Isaías, Dios, por medio del apóstol Pablo, les habla. Y le describe, les hace una pintura a través de lo que transmite a Timoteo. Hace una pintura. Y dice en el capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Es decir, no te sorprendas. No dejes que estas cosas te sorprendan, porque te pueden derribar, te pueden cansar, te pueden agotar, te pueden hacer renunciar. El gran peligro, renunciar. ¿Por qué? Por agobio, por cansancio, porque la depresión me mata, porque estoy tan... ahora se usa la palabra bajoneado. Una horrible palabra. También debes saber esto. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué son los tiempos peligrosos? ¿Qué es lo que produce que un tiempo sea calificado como peligroso?
las nubes, el clima, los animales salvajes. No, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Bueno, diríamos, basta mirar un noticiero, un programa de investigación periodística y uno se da cuenta. No, pero no está hablando de eso. O en todo caso no está hablando de este tipo de personajes y con esta calidad en el mundo, sino está hablando en la iglesia. El versículo 5 dice, estos hombres, amadores de sí mismos, etcétera, etcétera, tendrán apariencia de piedad. Y la palabra piedad de Eusebeia tiene relación con obediencia, tiene relación con seguir a Dios, tiene que ver con la aprobación del bien. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué está diciendo el Señor a través de Pablo a Timoteo y a quienes le seguirían hasta el día de hoy? Está diciendo lo mismo que a través de Isaías dijo a los judíos nobles, santos y obedientes al Señor en su tiempo, los que seguían la justicia y los que buscaban al Señor. Les está diciendo, miren, queridos, miren, amados, la cosa va a ir mal por causa del corazón de los hombres. Hoy nosotros vemos cosas que nos asombran, que nos caen mal, en el mundo y en la iglesia también. En el mundo vemos corrupción generalizada, como nunca. Privilegios en la clase gobernante que llega a un grado de repugnancia, creo yo, pocas veces alcanzada. Inmoralidad extrema, todo vale. La homosexualidad está naturalizada. No hay problema, da lo mismo. Homicidios como el del aborto está aceptado, es comprendido y ya forma parte del sentir general de una buena parte de la población. El otorgamiento de derechos y privilegios a delincuentes en desmedro de contemplar lo lesivo que ha sido la actitud de esta gente, delincuentes, hacia sus víctimas. Injusticia a los mayores, que durante 40 o 50 años trabajaron, solo para cosechar, cuando ya sus fuerzas casi no existen. Magros salarios, completamente desiguales al esfuerzo que durante sus años vitales permitieron o aportaron al país fuerza, producción. Cuando miramos un poquito hacia adelante vemos como hace pocos días el presidente de la Corte dijo, la preparación de leyes como la de la eutanasia, siempre pensando, y permítanme ironizar, siempre pensando en los derechos de las personas. Todo esto sumado a esta calidad de corazones dentro de la iglesia, en hombres y mujeres que aparentan piedad, pero niegan la eficacia de ella a la hora de vivir, porque viven en opulencia, viven son verdaderos hacendados, viven en verdaderos palacios,
Y se denominan a sí mismos profetas de Dios, apóstoles del Señor, y sostienen y magnifican el derecho a recibir dinero de una manera difícil de contabilizar. Tienen derecho, dicen, porque son siervos de Dios y porque como tales lo primero es para ellos, después para los demás. Hace poco escuché una vez más esta expresión. Pero como en los días de Isaías, Pablo explica, porque el Espíritu de Dios le inspira. En el capítulo 3, versículo 9, hablando de estos hombres, Pablo dice: mas no irán más adelante. No va a ser interminable su avance, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también fue manifiesta la insensatez de aquellos dos que enfrentaron a Moisés. En los versículos 12 y 13 deja claro que la vida nuestra no va a ser cómoda. Y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Bueno, alguien dirá, en Argentina en verdad es difícil que padezcamos persecución. No, sí padecemos persecución. Padecemos persecución cuando vemos la insensatez incorregible a nuestro alrededor. La insensatez nos persigue. La insensatez nos agobia, la insensatez nos pesa, nos golpea. Pareciera que no hay forma, en algunos casos, de establecer una norma que sea aplicable cada vez que suceda algo. Y entonces hay que repetir la norma vez tras vez, día tras día, minuto tras minuto. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y esto pareciera ser una situación agobiante, definitiva, fatal, pero no, es simplemente la pintura de la época, la pintura de la época terrenal. Pero tras decir esto, el apóstol Pablo le indica a Timoteo: mas los malos hombres y los engañadores, los malos hombres y los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. No hay nadie más fácil de engañar que un engañador. No hay nadie más fácil de hacer caer en una mentira que a un mentiroso. Esto dice la Biblia. Entonces, si bien es cierto que los que quieran, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, también es cierto que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. No nos preocupemos tanto por los gobernantes corruptos que tenemos, y muchos, por los funcionarios corruptos que tenemos en abundancia. No se preocupe tanto, porque los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. La caída de toda esta gente corrupta, más tarde o más temprano, va a suceder. ¿Dónde estará Stalin a esta hora? ¿Y Hitler? ¿Y el generalísimo Franco? ¿Y Mussolini? ¿Y Lenin? ¿Y Napoleón? ¿Dónde estará Nerón y los emperadores romanos? ¿Dónde estará Gengis Khan? Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Pero los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, o dicho en las palabras del profeta Isaías, los que siguen la justicia y los que buscan a Jehová. ¿Qué deberemos hacer? El tiempo terrenal es corto, 60, 70, 80 años, y me parece que estoy diciendo un número muy alto.
Por eso finaliza Pablo diciéndole a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Persiste. Sí, es cierto, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padeceremos persecución, pero el remedio es, el mandato es, la dirección es: pero persiste tú en lo que has aprendido. Persiste en aquello de lo cual te convenciste, te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Sabiendo desde la niñez las Sagradas Escrituras, porque ellas, las Escrituras, son las que te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esta es la causa por la cual se ataca tanto la Escritura. Y no importa que tengamos comedores, y no digo que los comedores son malos, no importa que tengamos la copa de leche, y no digo que la copa de leche sea mala, pero lo que estoy diciendo es que cuando se abandona la Escritura, entonces la capacidad de ver la salvación de Dios a través de ella comienza a desaparecer. Y entonces, en lugar de cristianismo en acción, que es el servicio a los demás, podemos caer simplemente en lo que se llama solidaridad social. Y cuando lo que hacemos está basado en la solidaridad social, ya no está basado en el amor de Cristo, ya no está basado en el amor al prójimo, sino ya es una ideología política. Y cuando la fe se transforma o es reemplazada por ideología política, entonces las cosas no solo comienzan a empeorar, sino que quien hace ese cambio comienza a degradarse, hasta transformarse en algo semejante a aquello que combatió y a aquello que criticó. Pero tú has seguido, dice Pablo, tú has seguido mis palabras, tú has seguido mi enseñanza. Persiste en aquello que has aprendido, porque las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación que es con la fe en Cristo Jesús. O dicho de otra manera, escúchenme, los que siguen la justicia, los que buscan al Señor. Miren la piedra de la que fueron cortados. Miren el hueco que quedó en la cantera de la que fueron arrancados, y recuerden que a pesar de su debilidad, cuando Abraham no era más que uno, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. No se preocupe si está solo. Abraham lo estuvo. No se preocupe si es débil. Abraham lo fue. No se preocupe si el mundo alrededor es hostil. Abraham fue a vivir a Canaán, donde no lo conocía nadie. Pero a su lado estaba el que lo había llamado. Y el que lo llamó es el mismo que nos llamó a nosotros. Su fidelidad es indiscutible, su poder es incomparable, sus propósitos son eternos. Y Dios hace de un insignificante hombre que decide, o mujer que decide servirle, una fortaleza inexpugnable, con solo perseverar en Él y en su palabra. Vamos a orar para cerrar este momento. Bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús, queremos despedirnos de este lugar. Queremos reconocernos en ese grupo de fieles a los que alguna vez definiste como los que siguen la justicia y como los que te buscan. Queremos caminar por ese mismo sendero. Despídenos en paz en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga.